Después cuando le empezó a ir mal, empezó a cerrarse cada vez más. Claro. Y terminó no solamente sin muchos radicales, sino sin Sergio Massa, sin Moyano, sin un montón de sectores del peronismo que lo habían acompañado y que esa fragmentación le significó la derrota en el 2015. A Macri un poco lo mismo, digamos. Si bien es cierto que Macri no abrió tanto el juego, negoció al principio y planteó, por eso estaba de ministro de Economía Alfonso Prat-Gay o otros dirigentes que integraban el gabinete, y después se fue cerrando cada vez más, digamos, cuando iba para atrás. ¿No puede ser interesante en términos de no llamarlo así, che, voy a cooptar a los que están del otro lado, sino que pueda haber un juego más transversal de la política, menos regido por este tema de la grieta, pero a partir de la figura de Alberto Fernández? Obviamente Cristina va en contra de esa idea, digamos. Cristina, su figura repele a muchos dirigentes que podrían sentarse a negociar con Alberto Fernández. Sin duda, yo creo que sí, perdón. No, por favor. Eso dependerá también de los gobernadores. A mí me ha pasado como senador generar las presiones que tienen los gobernadores con la discusión de la coparticipación, de los aportes del Tesoro Nacional. Entonces instruyen a sus senadores y diputados. Para que voten como quiere el gobernador. Para que voten. Entonces en el Congreso esa es la gran discusión. Tenemos que saber cuál es el proyecto nacional que nos saque de la crisis. Yo creo que hay que buscar el diagnóstico apropiado y después discutir. No hay que tener miedo de hacer políticas transversales hoy en día en el siglo XXI. Aunque uno mantenga su identidad. Yo voté hasta el último momento siempre con el bloque de la Unión Cívica Radical cuando me tocó ser senador. Pero hoy estoy acompañando a este gobierno. Vos decís, a veces los radicales siempre estamos ahí. Bueno, yo estoy siempre como radical en un lugar. Mi partido se fue hacia otro sector. Pero es interesante lo que vos decís en base a tu experiencia como senador, Nito. Porque vos decís, bueno, Alberto Fernández, si quiere, puede hacer lo que hizo Macri también el primer año de su gobierno, 2016, donde los gobernadores y el peronismo no kirchnerista le votó muchas leyes, ¿no? Le votó el blanqueo, digamos, varias leyes muy importantes para el gobierno se las votó. ¿Cómo se las votó? En una transacción. Macri iba, lo mandaba a Rogelio, negociaban con el gobernador y los alineaba a todos. Alberto Fernández puede hacer lo mismo, digamos, porque lo hizo en su momento el kirchnerismo, lo hizo Macri, que es usar los recursos del gobierno nacional para conseguir los votos y las mayorías. Distinto es si tiene una política más de consenso, de meterlos a todos en la discusión de hacia dónde va la Argentina. Sí. Y estar dispuesto a negociar de verdad, porque negociar no es imponer tu posición y que los otros generen, digamos, un vínculo de sometimiento. Es todo lo contrario, es pensar la democracia. Es lo que yo te decía antes, y perdón que insista, cuando digo esto es un país democrático por rutina, digamos, y por cuestiones, formales, gracias. Pero nos falta, y sobre todo a la dirigencia, nos falta cultura democrática. Este es el punto. Yo creo, y esto lo he dicho aquí en tu programa muchas veces, parte del fracaso del gobierno de Macri tiene que ver con no haber utilizado la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar transversalmente con la oposición. Y me parece que si esto hubiera pasado... Iba en contra del discurso electoral. No, el discurso electoral era nosotros lo bueno, los otros lo malo. Era un poco el discurso electoral también de la última etapa de Cristina, de su último gobierno. Yo disiento en eso y te voy a decir por qué. Los traidores. Disiento en eso principalmente porque hay que ver el trabajo que hizo Frigerio en el Ministerio del Interior trabajando con todos los gobernadores, con todos los gobernadores sin bandera política. Distinto era el kirchnerismo, o Cristina, mejor dicho, Karina, que los propios gobernadores de ellos se estaban... ¿Quién lo llama traidor? Elisa Carrió, el Círculo Rojo. No lo llama traidor. No lo llama traidor. Traidor y que si no lo llama traidor, ganaban la elección. Pero por favor, no minimicemos una cuestión que tiene que ver con otras aristas diciendo que lo llama traidor porque fue y trabajó con Santa Cruz para resolver la crisis económica que tenía la provincia. Yo no lo comparto, pero es así. Pero es que eso es institucional, es lo que corresponde hacer Frigerio, no es traidor por eso. Segundo, en el Congreso se trabajó transversalmente, yo he sido parte de ese proceso en donde tengo diálogo con el kirchnerismo y nada, no es que a mí me bajaban una línea y me decían, vos no hable con el kirchnerismo. Mentira, no funciona así. Se hablaba. ¿Y saben lo que es interesante? Creo que podemos tener un montón de diagnósticos basados en la experiencia anterior, pero el Congreso que viene es muy distinto y va a estar interesante
ver Sí, claro. qué pasa con Es esas muy interesante, relaciones. quiero plantear lo que dijo Duvalde, es muy interesante lo que decís, porque por ejemplo Kicillof como diputado hablaba con Luciano Laspina, que es el jefe del ¿Conmigo? bloque con vos misma y demás. Lo que pasa es que después cuando aparecían las fotos se corrían. Exacto. A nivel personal Porque a hablaban. Kicillof no le Exacto. convenía ante su audiencia mostrarse dialoguista y tampoco a Banfi o Pero a... una No, cosa- sí. No, sí. no les convenía Sí, mostrarle una yo soy foto con dialoguista. Kicillof. Así les convenía, vamos. Yo soy dialoguista. Te hablo de Vos aborto. sí, los que estaban Te en hablo de el de aborto. gabinete, no. Miren lo que dijo Duvalde esta mañana. Comparado con esto, el 2002 fue un juego de niños, ¿no? Yo en parte no coincido con esa apreciación por el tema del sistema financiero, que era muy distinto. Claro. Pero me parece que este tipo de cosas, de mostrar que efectivamente Argentina está en un momento muy crítico, sirve para abrir el juego político, digamos, para involucrar a toda la dirigencia en ver cómo sigue Eso es lo el que país. busca, A ver, lo que busca Dualde es eso. ¿busca eso? Sí, sí. Bueno, ahora, yo sí sería presidente y me encuentro con un presupuesto, uno que ha analizado alguna vez presupuesto, y ves que los intereses de pago de la deuda pública, tanto de las LELIC como la deuda pública total, supera casi 4 presupuestos de salud, educación, seguridad y defensa, estaría preocupado. Yo creo que lo que hay que encarar es el déficit financiero de la Argentina. ¿Quién tiene las LELIC? Uno pregunta. Son los sectores, va con volumen político, vamos a tratar de ponerle límite a esa especulación de las LELIC, vamos a tratar de avanzar sobre capital, intereses y plazos con el Fondo Monetario Internacional, que fue corresponsable de la deuda, igual que en el 2002. Me parece que eso es una cuestión central. ¿Quiénes son los grandes beneficiados de esta especulación? Cuando un presidente encuentra un presupuesto de intereses de deuda que supera casi a 4 rubros en el presupuesto, debería estar preocupado. Por ejemplo, yo propuse que el impuesto al cheque, se lo propuse al presidente, lo paguen también los bancos. Uno se pregunta, lo que nos están viendo, ¿por qué pagamos el 6 por 1000 solamente las pymes, los pequeños empresarios, las personas? Me parece que eso debe abordarlo. Yo presenté dos proyectos al respecto y está todavía en el Congreso, para que los bancos también, que son parte de la transacción financiera, paguen parte del impuesto al cheque. Pero perdón, lo quiero decir Pero con es que esto. ese proyecto no lo conocía, pero Con estaba eso, bueno. perdón, Buenísimo. con eso es la actividad financiera y es volcar Después consumo te lo van a cobrar por otro lado. para las pymes. Bueno, sí, pero perdón, nos cobran comisión, nos cobran intereses, bueno, que se hagan cargo también los bancos del sistema Todavía está financiero. enojado la época del corralito, Nito. ¿Cómo? Tiene razón. Sí. Marcelo Belizo. Tiene Bueno, razón, A un mí me delirio. parecen dos cosas. Impuesto. En relación a lo que ha dicho Duvalde, efectivamente desde el punto de vista social y desde el punto de vista del sistema financiero, el sistema bancario, la situación no es repetible. Pero hay algunas cosas que había en ese momento, 2001-2002, como fuente de recuperación que hoy no tenés. La Argentina venía de los años 90 con una recapitalización de su economía y una modernización que permitía, inyectando un poquito, salir rápido. Ahora no. La Argentina se enfrentaba a un nuevo escenario internacional que iba a ser beneficioso. No lo sabíamos en el 2002, pero terminó siéndolo. Aparentemente, ahora no. En ese momento vos tenías capacidad de crecimiento fiscal. El Estado podía crecer para impulsar la economía. Más allá de que estuviéramos de acuerdo o no, ahora no podés porque has llegado al techo. De modo que hay algunas situaciones que hoy no tenés y que tuviste en ese momento. Por lo tanto, es cierto que no es tan grave, ni por asomo, pero también es cierto que en ese momento hubo algunas herramientas para la recuperación que hoy no tenemos. No, y aparte, la mega devaluación digo, pues subió 200%, el dólar de 1 a 3, estabilizó finalmente 3 pesos. Pero eso te permitió automáticamente, con el 40% de inflación del 2002, en el 2003 ya hubo 3% de inflación, digamos, porque había tanta capacidad ociosa, pero te permitió tener superávit fiscal y superávit comercial inmediatamente, es decir, un exceso de dólares y el Estado totalmente ordenado. ¿Por qué? Bueno, a costa de la gente, porque el 40% de inflación significó aumento de los ingresos fiscales muy rápido, pero no tenías gasto indexado. Es decir, la jubilación aumentaron 0, La indexación es... los salarios públicos aumentaron 0, entonces te permitió ordenar muy rápido las cuentas públicas. Hoy las devaluaciones, la mega devaluación que generó la crisis el año pasado, y seguís con las cuentas en rojo. Maxi, El propio kirchnerismo generó la indexación a lo largo de sus años de gobierno, que este gobierno, el gobierno de Macri, no la supo desandar, y ese va a ser el mayor desafío. No es solamente que no es que no la supo desandar, sino que el gobierno la ratificó. Pero la ratificó, con los La créditos UBA. indexación, y aparte con un mecanismo
bueno, que es una discusión, pero la vamos La profundizó.